Hola, hoy vamos a hablar sobre la Constitución. La Constitución, o también conocida Carta Magna, es la norma suprema escrita o no de un Estado soberano o organización establecida o aceptada para regirlo. La Constitución fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado, poderes que en los países occidentales modernos se definen como poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, y de estos con sus ciudadanos, estableciendo así las bases para su gobierno y para la organización de las instituciones en que tales poderes se asientan. Se asientan. Bueno, eso quiere decir que este documento busca garantizar al pueblo sus derechos y libertades. La Constitución ha sido a lo largo de la historia un concepto de suma importancia a la hora de mantener el orden de las naciones. La Constitución permite a un Estado construirse como tal, ya que se trata del conjunto de leyes fundamentales que regulan la forma de gobernar una constitución, así como puede ser un conjunto de normas escritas o no puede ser también aceptada por los miembros del Estado o bien puede ser establecida. La creación de una constitución tiene como fin último fijar ciertos límites y patrones de acciones entre los diferentes poderes del Estado. Es decir, norma la relación entre lo legislativo, lo judicial y lo ejecutivo, que fue lo que mencionamos anteriormente. Además, establece los derechos que el pueblo que conforma el Estado posee, formándose a partir de ella las bases generales para el gobierno de una determinada nación. La forma de constituciones es de larga trascendencia en la historia. Es posible notar que ya en la Grecia clásica se comenzó a crearlas, teniendo como base la convicción de la restauración necesaria del gobierno a la comunidad política por ley. En este contexto, Aristóteles comenzó a desarrollar y a definir el concepto de constitución, logrando establecer que la mejor forma de gobernar una nación es aquella en la que todos los ciudadanos tuviesen derechos garantizados y aceptan sus deberes y responsabilidades en pro del bien de la comunidad. Como es de suponerse, a igual de muchos aspectos de la vida, las constituciones y sus contenidos han ido variando a lo largo de la historia. Han existido momentos en la historia en los que la religión ha tenido una fuerte influencia sobre los dictámenes de la Constitución y otros en los que los conflictos sociales han marcado las pautas. Sin embargo, lo usual es que hoy en día las constituciones de las naciones incluyan una amplia gama de sustentos, entre los que sus encuentros temas tanto sociales como políticos, económicos, sean de digna importancia. Bueno, clasificación. ¿Qué podemos decir de la clasificación? La Constitución, como toda ley, puede definirse tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de vista material. La Constitución es el conjunto de reglas fundamentales que se amplían al ejercicio del poder Estado. Desde el punto de vista formal, la Constitución se define a partir de los órganos y procedimientos que intervienen en su adoptación. De ahí generan una de sus características principales, su supremacía sobre todas las otras normas del orden jurídico. Hay diferentes tipos de constitución, las cuales mencionaré a continuación. Está la constitución escrita, la constitución no escrita, constituciones otorgadas, constituciones impuestas, constituciones pactadas, constituciones aprobadas y por voluntad de la soberanía, las cuales explicaré cada una a continuación.
Constitución escrita es el texto legal en que se plasma los principios fundamentales sobre los que descansa la organización del Estado, los límites y las facultades del Estado, así como deberes y derechos de los individuos. Es el texto específico que contiene la totalidad o casi la totalidad de las normas básicas y que debe ser respetado por cualquier otra norma inferior. Constitución no escrita. ¿Qué podemos decir de la Constitución no escrita? Este tipo de clasificación es conocido también como Constitución consuetudinaria, en el cual no existe un texto específico que contenga la totalidad o casi la totalidad de las normas básicas, sino que éstas están contenidas a lo largo de diversas leyes, cuerpos legales y usos repetidos. Un ejemplo sería la Constitución no escrita de Inglaterra, cuyas fuentes de derechos las podemos contar en los grandes textos históricos como la Carta Magna, que también significa Constitución, de 1215, la Petición de Derecho de 1628, el Habeas Corpus de 1679, el Bill of Rights de 1689 y el Acta de Establecimiento de 1701. Constituciones otorgadas. Las constituciones otorgadas se dicen que corresponden tradicionalmente a un estado monárquico donde el propio soberano es quien precisamente las otorga. Es decir, son aquellas en las cuales el monarca, en su carácter de titular de la soberanía, las otorga al pueblo. En este caso se parte de las siguientes premisas. 1. Desde la perspectiva del monarca es quien las otorga por ser el depositario de la soberanía. 2. En una relación entre el titular de la soberanía, monarca, y el pueblo, quien simplemente es respecto de lo que indica el monarca. 3. Se trata de una constitución en la cual se reconocen los derechos para sus súbditos. Constituciones impuestas. Hay constituciones que son impuestas por el Parlamento al monarca, refiriéndose al Parlamento en el sentido amplio, con lo que se puede aludir a la representación de las fuerzas políticas de la sociedad en un estado, de los grupos reales de poder en un estado que se configura en un órgano democrático parlamento. En este tipo de constitución es la representación de la sociedad la que impone una serie de notas determinándose o de cartas políticas al rey, y éste las tiene que aceptar. Por lo tanto, existe en el caso de las constituciones impuestas una capacitación activa de la representación de la sociedad en las decisiones políticas fundamentales. Constituciones pactadas. En las constituciones pactadas, la primera idea que se tiene es el consejo. Nadie las otorga en forma unilateral ni tampoco las impone, debido a que si son impuestas y no se pactan carecidamente de un marco de legitimidad, estas constituciones son multilaterales, ya que todo lo que se pacte implica la voluntad de dos o más agentes, por lo tanto son contractuales, y se dice que parte de la teoría del pacto social. Así se puede pactar entre comarcas, entre provincias, entre fracciones revolucionarias, etc. Las condiciones pactadas o contractuales implican: 1. Una mayor evolución política que en aquellas que son impuestas o otorgadas. 2.
En las pactadas hay una fuente influencia de la teoría del pacto social. 3. En aquellas que son pactadas, este pacto o consejo se puede dar entre diversos agentes políticos, todos aquellos grupos de poder real que enten reconocidos por el Estado. Bueno, eso es lo que nos quiere decir ese punto del tema. Así, aún tratándose de una monarquía, cuando se pactan los gobiernos dejan de ser súbditos y se consagran como un pueblo soberano. Constituciones aprobadas por voluntad de la soberanía popular. Son aquellas cuyo origen es directamente la sociedad, la cual por general se manifiesta a través de una asamblea, por lo tanto, no es que la sociedad pacte con los detentadores del poder público, sino que la propia Constitución surge de la fuerza social. Bueno, con esto termino mi explicación sobre Constitución. Espero les sea muy útil para alguna oportunidad y a continuación les dejo un pequeño mapa conceptual donde explica la Constitución en Colombia.